muchas personas dicen que Dios no existe o no creen en Dios. Cuando yo escucho estas cosas, viene a mi mente, cuando yo estaba comenzando en la universidad, mi profesor de filosofía dijo lo siguiente: nadie puede negar la existencia de Dios, porque al negarlo ya lo está aceptando, porque lo que no existe no se puede negar. Si niegas algo que no existe, ya lo estás aceptando y afirmando que existe. Pienso que estas personas, cuando dicen esto, que no creen en Dios, es porque han sufrido un gran dolor o una gran injusticia, o porque han tenido malas experiencias con la religión. Ahora vamos a ver qué es la nada. La nada es la ausencia absoluta de todo. O sea, que si la nada no existe, en la nada no hay materia, no hay energía, no hay pensamiento, no hay ley, no hay tiempo, no hay espacio. Por lo tanto, no hay nada y la nada no existe. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a negar la existencia de Dios? Porque como dije al principio, ¿verdad? Como decía mi profesor, negar la existencia de Dios implica aceptarlo. Sin embargo, al hablar de la nada, ya estamos dándole cierta existencia como idea. O sea, si estamos hablando de la nada, ya le estamos dando cierta existencia como idea. Igualmente sucede con Dios, cuando decimos que Dios no existe. Ahora, yo opino que los ateos no existen. Entonces las personas ateas no existen. Porque cuando un ateo niega la existencia de Dios, ya está reconociendo de que Dios existe, está reconociendo el concepto de Dios y ya ese concepto de Dios ya lo ha recibido antes. Lo que significa que en su mente Dios ya existe porque ya está hablando de Dios. Entonces, cuando una persona dice que Dios no existe, al hablar de él ya lo acepta, ya lo está reconociendo en su pensamiento y esa idea lo convierte en parte de esa persona. Pero eso no significa que la persona tiene que aceptar a Dios de manera obligada, pero tampoco lo puede negar, tampoco puede negar la existencia de Dios, porque esto se convierte en una paradoja. Por ejemplo, si yo voy a borrar lo que hay escrito en una pizarra, tengo que haber escrito algo antes para poder borrarlo. Entonces, muchos dicen que si se le demuestra científicamente de que Dios existe, ellos van a creer. Ahora, vamos a ver qué opinan muchísimos científicos, tanto de épocas pasadas como de la época actual, con relación a la existencia de Dios. Vamos a ver qué opina Paul Dirac. Paul Dirac, que ganó el premio Nobel en 1933, él dijo lo siguiente de la existencia de Dios. Él dijo: Dios es un matemático del más alto nivel. Usó matemáticas avanzadas para construir el universo. Werner Heisenberg, que también fue premio Nobel en el 1932, él dijo: el primer sorbo de la ciencia puede volverte ateo, pero en el fondo del vaso Dios siempre te está esperando. Entonces, los que están comenzando a estudiar la ciencia, ¿verdad? Siempre opinan en que Dios no existe. Pero ya al fondo del vaso, al final, ¿verdad? Cuando ya el científico es un experto, no puede negar la existencia de Dios. Edwin Schrödinger, premio Nobel también de física, junto con Paul Dirac, él dijo: la obra maestra más fina es la creación de Dios. Según los principios de la mecánica cuántica, la excelencia y la generalidad siempre acaban conectándote con Dios. Estos son científicos, ¿verdad? Famosos, que no han negado la existencia de Dios. Y siempre estarán respaldando que Dios sí existe y que Dios es un Dios de amor.
vamos a ver otro científico, ¿verdad? Nicolás Copérnico, él creía en Dios y creía que Dios creó el universo y que la ciencia era una forma de comprender la obra divina. Isaac Newton, considerado uno de los científicos más importantes de la historia, él era un ferviente creyente en Dios y veía la ciencia como una forma de descubrir los misterios del universo creado por Dios. También podemos hablar de Galileo Galilei. Él creía que la ciencia y la fe no eran incompatibles y que Dios se manifestaba tanto en las Sagradas Escrituras como en la naturaleza. También tenemos a Albert Einstein. Él creía en un Dios, creía en la armonía y en el orden del universo, que según él revelaban la existencia de una inteligencia superior. Johannes Kepler, él fue quien descubrió las leyes del movimiento planetario. Veía su trabajo científico como una forma de glorificar a Dios y comprender su diseño en el universo. Así que, queridos amigos, muchos científicos, ¿verdad?, han creído en la existencia de Dios. Y aquellos chicos rebeldes, porque la mayoría son muchachos jóvenes que están comenzando a estudiar en la universidad, que dicen que son ateos y que no creen en Dios, estudien primero la ciencia, ¿verdad? Y después van a llegar a saber de que Dios sí existe. Y por último, vamos a hablar de un hombre actual, ¿verdad? Famoso en este momento, con el índice de inteligencia más alto en todo el mundo y en todas las épocas, que se llama Jung Hoon Kim, de Corea del Sur, doctor en neurociencia clínica, y el que publicó, él publicó en las redes sociales lo siguiente, y dice que yo, como el poseedor del coeficiente, perdón, el coeficiente intelectual más alto del mundo, creo que Jesucristo es Dios, el camino y la verdad y la vida. Él considera que la Biblia es perfecta, eterna y definitiva y no necesita actualización. Este señor, ¿verdad? Y sin embargo es un hombre joven aún. Él afirma con total creencia que Jesucristo es Dios. Él no cree por emoción, sino por lógica. Y dice que la verdad de la razón apunta a un creador. Negar a Dios es negar las bases de la lógica misma. Para él la conciencia no es solo química en el cerebro, es información cuántica que no se destruye y que puede continuar después de la muerte. No es física, es física, no fantasía, dice él. Y afirma que la ciencia no contradice a Dios, sino que lo señala como causa primera. El orden matemático del universo requiere un diseño y la Biblia es la explicación más lógica y completa de la conciencia. Él cree en Dios no por miedo, sino por ciencia y por razón. Yo creo en Dios, sé que Dios existe y sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para dar su vida por nosotros, por toda la humanidad. Y realmente para nosotros es un privilegio creer en Dios y aceptar a su Hijo como nuestro Salvador aquí en la tierra. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.